el aporte de los antioxidantes que los alimentos tienen de manera natural. Entonces se unen estas dos cosas y hace que envejezcamos, digamos, de manera más rápida, se alteren mucho más nuestras células y vayan apareciendo inflamaciones y otras cosas que no queremos. Los alimentos, digamos, que aportan esto de manera natural, en el fondo, actualmente desde los procesos de extracción de alimentos, de transporte, de almacenamiento, son más largos y a veces no son los adecuados, ya que los antioxidantes se alteran con la luz, con el calor, con el tiempo que transcurre entre que es cortado, digamos, desde su fuente originaria, en el fondo una lechuga sacada de la tierra, hasta que nosotros la consumimos. Entonces, estos son muy lábiles, los antioxidantes son moléculas muy lábiles. Bueno, dentro de los antioxidantes tenemos todas las vitaminas, los carotenos, luteína, selenio, las enzimas contienen vitaminas, los beta-carotenos en general son aportados por los alimentos naranjas, amarillos, la zanahoria, la naranja, el mango, qué sé yo, el zapallo, bueno, más o menos uno los puede identificar sin tener mucho más conocimiento por el color. La luteína está presente en los vegetales de hojas verdes en general. Los licopenos son de color rojo y lo aportan la sandía, los tomates y los alimentos que tienen este color. El selenio, la leguminosa, los frutos secos, qué sé yo, hay vitaminas, etc. Podemos enumerar un montón de antioxidantes. Hay muchos en la naturaleza, algunos liposolubles y otros agua solubles, digamos, que se pueden disolver en agua. Los alimentos de manera natural tienen lo que se llama un índice ORAC, que es la cantidad de antioxidantes biodisponibles que es capaz de aportar un alimento. Y esto hay tablas, ustedes las pueden googlear, ahora todo se puede sacar de internet, y lo pueden googlear y lo pueden buscar, digamos, para tener, porque es muy importante saber a ciencia cierta cuáles son los alimentos que nos aportan mayores antioxidantes. ¿Por qué? Porque dentro del proceso es sumamente importante detener un poco este envejecimiento acelerado que tenemos actualmente debido al estilo de vida. Todas las investigaciones, digamos, que se han hecho en las grandes universidades arrojan que es necesario para tener una vida saludable y llegar digamos, a viejo en condiciones adecuadas, es importante, son fundamentales 3 pilares. Uno es la alimentación, que es el pilar fundamental en el fondo, lo que uno ingiere. Después está el llevar una vida no sedentaria o hacer algo, por lo menos 1 hora al día, caminar, andar en bicicleta, subir de una escalera, etcétera. O sea, no ser tan sedentario, sino que aportar a nuestra vida un poco de ejercicio, que puede estar incorporado en nuestro día a día, no tiene para qué ser una clase esquematizada, sino que, como te digo, ir al supermercado caminando a lo mejor, o ir a comprar el pan caminando en bicicleta, etcétera. Son como tips súper fáciles. Y bueno, la alimentación, el ejercicio y el cuidado en general. Y perdón, y la suplementación. O sea, los estudios actuales indican que el organismo, digamos, la alimentación no es capaz de suplir los requerimientos que el organismo tiene en antioxidantes, por las razones que antes describimos, ¿cierto? Por lo tanto, es indispensable suplementarse. Esos son, digamos, elementos básicos para tener una vida saludable y un poco disminuir los procesos oxidativos. Tenemos, bueno, Pharmanet, que es una filial de Nuskin, tiene muchos antioxidantes, pero nosotros en el mercado tenemos 2, que son realmente como los más top de la compañía. Dentro de eso tenemos el G3, que llegó recientemente a Chile, que es un jarabe que está formulado bajo las 6S, que yo creo que todas nosotros hemos escuchado a qué se refiere, que en el fondo es un proceso es un proceso que cumple con todos los requerimientos para tener un producto de la mejor calidad, desde el punto de vista de la digestibilidad,
digestibilidad, tanto como del almacenamiento, la conformación, etcétera. Entonces, este es un jarabe que sin azúcar, que puede, digamos, está formulado de manera muy saludable, no tiene preservantes, no tiene azúcar, es un jugo de frutas en el fondo concentrado. Dentro de las frutas que tiene, las más importantes son estas 4 que nosotros vemos acá, que es el GAC, el Psylli, el Lycium y la piña siberiana. Estas frutas, según Nuskin, que hizo los estudios pertinentes, determinó que son los mayores aportadores de los antioxidantes que ahí vemos, y que la biodigestibilidad es mayor. El licopeno, en el fondo, que es el antioxidante, uno de los antioxidantes que tiene, eh, que es, que es un lipocaroteno. Los lipocarotenos, en el fondo, hay, como les contaba, que hay antioxidantes que son liposolubles y otros que son solubles en agua. Los liposolubles a veces son de difícil digestibilidad porque la gente normalmente o cada vez consume menos grasa. Entonces, dentro de los problemas que se ha visto que tienen los suplementos es que la gente los consume sin grasa. Entonces la digestibilidad y la absorción de este baja. Bueno, en la particularidad de este G3 viene unido a un lipocaroteno, entonces la digestibilidad es muy alta. Tiene un 70% más de licopeno que los tomates, un 10% más de caroteno que la zanahoria, y así en general cada fruta tiene un mayor porcentaje de antioxidantes que muchos otros productos, o muchas otras frutas y verduras que son nuestros aportadores principales. Bueno, ahí un resumen de lo que es el GAC. Este es un jarabe que en el fondo se consume en 60 ml diario, 30 en la mañana, 30 en la tarde. Lo puede consumir todo el mundo, incluso los diabéticos, porque es totalmente libre de azúcar y de conservantes y preservantes artificiales. Así que es un muy buen producto. Y además, bueno, aquí tenemos un gráfico de un estudio hecho en una universidad, en el cual, ¿por qué? Porque estos suplementos o antioxidantes que tienen Nuskin son medibles, que eso es súper importante porque tenemos el escáner biofotónico, ¿cierto? Que yo creo que todos hemos escuchado, que mide carotenoides en la piel. Y esto es súper importante para determinar cuál es la efectividad que está teniendo el antioxidante en nuestro organismo. Y ahí en esta tabla aparecen 3. Aparece el G3, que es el naranja, el Sango o Chango y el Noni. Y está la medición en el escáner biofotónico, el score que arroja en el escáner. El GAC, después de 6 meses de consumo, tiene casi un 80%, que está dentro de los niveles altos de antioxidantes en el organismo. Aquí yo no sé si tengo tiempo para contar, pero cuando llegó, bueno, otro antioxidante que ya Cuente todo lo que, voy a comentar ahora. cuente nomás todo lo que necesite. ¿Cómo? Cuente nomás todo lo que necesite, que cuente nomás todo lo que necesite, porque estamos para escuchar todo del GAC. Bueno, lo que pasa es que esta medición que hace el escáner biofotónico es bien interesante y ojalá todos la ocupáramos como una herramienta fundamental para poder determinar el nivel de antioxidantes en la piel que tienen las personas que parten consumiendo un antioxidante de Nuskin. Cuando yo partí tomando, antes de tomar el antioxidante, compré esto y con una amiga que parece que está presente acá, con la Claudia, hicimos un experimento. Yo como soy Aquí nutricionista, estoy. le dije, Es muy interesante lo que la Vera va a contar. Es muy interesante. bueno, y partimos, nos medimos las dos, nuestros niveles de antioxidante con el escáner biofotónico, y partimos ella tomando
el yud, que es un antioxidante que todas conocemos y del cual voy a hablar en un minutito. Ella partió tomando el yud y yo solo partí con la cantidad de frutas y verduras recomendadas. Nos medimos al inicio, nos medimos a los 2 meses y a los 3 meses. Bueno, cuando partimos las dos teníamos un nivel bajísimo, menos de, no recuerdo exactamente el monto, por ahí lo tengo anotado, pero eran menos de 35.000, que está dentro Estábamos del en rango. amarillo. Estábamos en amarillo. Claro, en amarillo. Después, a los 2 meses, nos medimos, ella con el yud y yo con la dieta rica en antioxidantes, y habíamos subido las dos un poco, pero no era significativo todavía. Entonces, seguimos, al tercer mes, yo había subido un poco menos que ella había subido un poco más, pero no era significativo, o sea, no era así como, oh, esto realmente funciona. Bueno, al tercer mes, ella estaba en el rango de los 85.000, o sea, en el rango más adecuado, y yo seguía en 50. No había aumentado considerablemente mi rango de antioxidante en la piel. Entonces, aquí se pueden determinar, igual que en el gráfico, dos cosas súper importantes. Una, que la dieta no es, digamos, suficiente para cubrir la necesidad de antioxidantes que tenemos actualmente. Y dos, que no se puede tomar, no sirve de nada tomar un mes o 2 meses. En el fondo, lo que uno tiene que entender que en el rango de los antioxidantes, así como de los ejercicios, ese es un estilo de vida. Tú no puedes tomar y creer que la hiciste tomándote 1 o 2 meses un antioxidante de manera regular. En el fondo, para ver reales resultados y obtener, porque lo que uno quiere no es verse súper bien, el pelo súper brillante y todo ahora. Yo creo que el objetivo de este tipo de cosas es llegar a los 70, 80 años sintiéndonos bien y viéndonos, digamos, relativamente sanos y no teniendo las enfermedades degenerativas que normalmente tenemos los chilenos, que te impiden incluso caminar. Hay mucha gente mayor de 70 años que ya no puede caminar. Entonces, todo ese tipo de cosas las podemos prevenir en el fondo, suplementándonos de buena forma, de manera constante, alimentándonos de la mejor manera, que en el fondo es bien fácil. El otro día escuché una charla de un científico que hablaba justamente de este tema y lo graficaba súper bien. ¿En qué consiste alimentarse bien diariamente? 2 veces al día por lo menos, tú en un plato, divides el plato en 3 partes, la mitad del plato debe ser de colores, naranja, amarillo, verde, rojo, etc. Digamos, frutas y verduras frescas, no congeladas, porque las congeladas pierden una cantidad digamos, de nutrientes gigantesca. La mitad del plato, frutas frescas, de colores. La otra mitad, dividida en 2. La mitad, una proteína, que puede ser pollo, pescado, con la carne cuidado, menos consumo, pero incluso huevo, carne, pescado. Y la otra mitad, un hidrato de carbono. Hay gente que suspende los hidratos de carbono y eso crea un desequilibrio gigantesco en el organismo. Nosotros necesitamos hidrato de carbono. Ahora, la calidad del hidrato de carbono es lo importante. Lo importante es consumir hidrato de carbono que tienen, digamos, un aporte. Bueno, en general son hidratos de carbono que no son refinados, son hidratos de carbono con cáscara, arroz integral, fideo integral, pan integral, etc. Eso en el fondo es una buena alimentación. Y además de eso, obviamente, caminar o hacer algún tipo de ejercicio y suplementarse. Son las 3 cosas fundamentales para mantener, digamos, nuestro organismo en buenas condiciones. Y bueno, finalmente quería hablar un poco del yud, que es el otro suplemento que tenemos en Chile, que es el suplemento estrella de Nuskin, que a diferencia del GAC, porque el GAC nos aporta, el G3 nos aporta los nutrientes y antioxidantes y vitaminas, etcétera, es muy completo. El yud además tiene muchos otros antioxidantes,
en cantidad, mucho más, pero además tiene el age lock. El age lock es un retarda el envejecimiento, una molécula patentada por Nuskin, ¿cierto?, por Pharmanex, que retarda el envejecimiento e inhibe la producción de radicales libres, pero por otro mecanismo, no por el mecanismo de la oxidación, sino que en general los radicales libres se unen a las moléculas de ADN y hacen que esta molécula se comporte de una manera distinta, ¿ya? Y normalmente de una manera, como es una manera distinta, es una manera anormal. Entonces, se unen a las moléculas, el ADN se une a estas moléculas, perdón, los radicales libres se unen a estas moléculas y las envejecen al ADN. El age lock es una molécula que se adhiere a la cadena de ADN, por explicarlo de una manera como bien sencilla, y impide que los radicales libres se unan a ella. Entonces, hace que el ADN, en el fondo, que es el que comanda todo nuestro comportamiento genético y nuestro comportamiento fisiológico, se siga comportando de manera, porque ese espacio está ocupado por el age lock. Eso es lo que el age lock en el fondo hace. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o dejamos las preguntas para el final. Yo tengo una pregunta, Vero. Si una persona tuviera que tomar una decisión, ¿tomo el G3 o tomo el YUD? ¿Qué recomendación darías tú? ¿O se pueden complementar? Que esa es otra pregunta que surge mucho. Ups, está silenciado. No se escucha. Vero, ¿ahora sí me escuchan? No sé si... Claudia, nosotros te escuchamos, pero la Vero está silenciada. No sé si quién es el administrador, si puede sacarle el silencio al micrófono. Tiene que sacarlo ya misma, Lore. Ah. O la Caro, que es la anfitriona. Pero la Vero se puede... Sí, pero no escucha. A ver. Sí, Vero Mandiola está silenciada. No sé si escucharon mi pregunta. Ahí. Sí, ahí está. Ahí está, Sí, estaba se en escuchó. silencio, Vero. Ay. O sea, nada, ¿no escucharon nada? No. No te puedo creer. No, nada de la respuesta. Cuando dijiste, abramos el micrófono para preguntas, hasta ahí quedamos. Ya. Ya, yo no sé si mi pregunta se escuchó. La pregunta la escuché, sí. Ya, ok. Entonces esperamos la respuesta. Gracias. Les contaba que en el fondo es necesario, estos dos antioxidantes, el G3 y el YUD, se pueden complementar, pero disminuyendo la dosis del G3, ¿ya? Porque también hay que tener ojo con el exceso de antioxidantes que uno consume, sobre todo de la suplementación. Eso también puede tener un problema por sobrecarga de vitaminas, en el fondo liposolubles, que son las que más complicaciones tienen, porque las hidrosolubles nosotros las eliminamos a través de la orina, del sudor, etcétera, pero las liposolubles tienden a acumularse. Entonces igual es necesario, digamos, recibir la dosis recomendada. ¿Qué otras cosas les puedo contar? Yo recomiendo fundamentalmente, digamos, si hay que elegir entre uno y otro, el YUD. Y si lo vas a complementar con el G3, o puedes elegir solo uno, y hay algunos factores que podrían preponderar, entonces el G3, digamos, es un muy buen complemento. ¿Me escucharon ahí? Sí, Vero, te escuchamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Vero, ¿qué son las enzimas? Nunca he entendido qué son las enzimas y dónde están. A ver, las enzimas son componentes en general son proteínas que son complejas y son moléculas complejas que tienen proteínas y vitaminas que participan en los procesos celulares internos,
¿ya? En el fondo influyen en la degradación de los alimentos, en el fondo de cómo se van rompiendo las membranas celulares para que vayan ocurriendo ciertos procesos dentro de la célula, o cómo ingresan a veces estas enzimas. En el fondo son coayudantes de reacciones químicas, en resumidas cuentas. Todas las reacciones químicas que nosotros tenemos en el organismo son comandadas por enzimas. Ya, gracias. Y hay coenzimas también, digamos, que son coayudantes de la función de estas enzimas, que la mayoría de las veces son vitaminas.